Muy buenas noches, comunidad. En este episodio nos sumergiremos en un territorio donde la mente humana ya no puede diferenciar lo real de lo imaginado, donde los sueños dejan de ser refugio y se convierten en puertas a algo que no comprendemos. Los psiquiatras lo llaman terrores nocturnos. Los neurólogos lo llaman parálisis de sueño. Pero quienes lo han vivido saben que hay episodios que ninguna ciencia explica. Sueños tan reales que dejan marcas. Sombras que regresan noche tras noche. Voces que no deberían de existir en la mente humana. En este episodio escucharán 6 relatos extensos, cada uno acompañado de testimonios reales de personas que aseguran haber sido perseguidas por aquello que soñaron. Así que apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, que estamos a punto de iniciar. Esto es Sueños. Estás escuchando Ecos de lo oculto. Sofía tenía 8 años cuando soñó por primera vez con el pasillo interminable. Siempre igual. Un pasillo largo iluminado solo por una luz amarillenta. Al fondo del pasillo, al llegar a la última puerta, la encontraba entreabierta y detrás, un cuarto sumido en la oscuridad. Lo inquietante no era la oscuridad, era la silueta. Un hombre altísimo, tan delgado que parecía hecho de alambre. Permanecía quieto, sin rostro, solo una sombra absoluta. Durante años, el sueño regresó, a veces cada mes, a veces cada semana, pero nunca hablaba, solo la miraba desde la nada. Hasta que una noche, todo cambió. Sofía abrió la puerta del cuarto oscuro y la figura avanzó un paso hacia ella, sin boca, sin rostro, pero con una voz que parecía salir directamente del eco de sus pensamientos. No abres los ojos cuando me veas, de verdad. Despertó de golpe, paralizada. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso moverse, pero su cuerpo pesaba como plomo. Entonces sintió una mano fría apoyarse sobre su pecho, una presión lenta y un susurro en su oído. Pero esta vez no provenía del sueño. Te dije que no los abrieras. La puerta del pasillo en su casa amaneció entreabierta, y desde entonces jamás volvió a dormir en la oscuridad total. Una oyente llamada Karen escribió: cuando contaste ese caso, sentí que estaba describiendo a alguien que yo también soñé. Alto, inmóvil, sin ojos, sin rostro. Pero lo peor es que un día, al despertar, lo vi parado en el marco de la puerta de mi habitación.
No sé si fue un sueño o realidad, pero lo que escuché susurrar fue mi nombre. Marco soñó que despertaba en su habitación, pero la luz era demasiado opaca, como si el sol del amanecer estuviera cubierto por una neblina espesa. Se incorporó y notó algo peor. Todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que ni siquiera escuchaba su respiración. Fue a la sala y vio a su madre sentada en el sillón, de espaldas. Mamá, Ella giró la cabeza lentamente, pero su rostro estaba descompuesto, sin huesos, amorfo, como si algo hubiera derretido toda la estructura humana. Marco gritó y despertó. Respiró aliviado. Todo había sido un sueño, hasta que escuchó una voz desde la sala. Marco, no corras. Todavía estás soñando. Despertó otra vez, y otra, y otra. 5 veces para ser exactos. En cada capa de sueño, la casa se veía distorsionada, como si fuera una copia defectuosa de sí misma. Finalmente, en lo que él creía que era el mundo real, vio un reloj digital, la hora 3:03, y detrás de él, reflejada en el vidrio de la ventana, la figura amorfa de su madre sonriendo. Un suscriptor llamado Ángel comentó: lo que describes lo vi yo. Abría los ojos, veía mi habitación y decía, ya desperté. Pero no, algo siempre estaba raro. Una sombra en el techo, la puerta que se abría sola. Fueron 7 veces hasta que por fin supe que estaba despierto. O eso creía. Cada madrugada a las 3:33, Diana soñaba que un anciano sentado en el borde de su cama. Su respiración era rasposa, como si tuviera agua en los pulmones. No hablaba, solo estaba ahí, observándola. Siempre despertaba justo cuando él extendía la mano hacia ella. Pero una madrugada, la mano llegó a rozar su mejilla, y eso cambió todo. No me ignores esta vez. La voz era seca, quebrada, como madera vieja partiendo. Diana abrió los ojos. Creyó haber despertado, pero ahí estaba él, en la vida real, sentado en la cama, observándola fijamente. Quiso levantarse, pero el colchón se hundió. El colchón se hundió con el peso del anciano. El aire se volvió helado, y el anciano levantó una mano y señaló la puerta.
Ya viene. Y se desvaneció. Diana no volvió a dormir en esa casa. Una seguidora llamada Maritza escribió: tenía 12 años cuando un anciano se me aparecía en los sueños, siempre en la misma hora. Una vez me tocó la pierna y al despertar tenía un moretón en el mismo lugar. No se lo conté a nadie porque sé que no me creerían. Pero eso, lo que pasa en sueños, en raras ocasiones se transmite a la realidad. Comunidad, espero hayan disfrutado los primeros 3 relatos de sueños. Espero y sigan con nosotros. Y no te quedes dormido, porque aún tenemos 3 relatos más. Antes de continuar, respira hondo. Hasta ahora, has escuchado historias de sueños que se sienten demasiado reales, demasiado cercanos. Y esto apenas está comenzando. Se dice que los expertos que durante el sueño profundo, la mente se desconecta del cuerpo para protegerlo. Pero hay quienes aseguran que en este estado vulnerable es cuando otras presencias pueden acercarse con mayor facilidad. Presencias que no ves cuando estás despierto. Presencias que conocen tus miedos más íntimos. Si mientras escuchas este episodio sientes un escalofrío o un susurro, o la sensación de que algo te observa en la habitación, no te alarmes. Algunos suscriptores no han dicho que esta parte del episodio es cuando algo suele manifestarse. A veces forma de un golpe suave en la pared. A veces una sombra que cruza por la esquina del ojo. A veces un sueño que comienza justo cuando cierran los ojos. Pero no pauses el episodio. No te vayas todavía. Los relatos que vienen a continuación son más oscuros, más profundos, porque hablan de sueños que no terminan al despertar. Así que quédate con nosotros, porque sigues escuchando ecos del oculto. Luis siempre había sido un hombre escéptico, ingeniero civil, acostumbrado a planos, medidas y estructuras. Lo último que creía posible era que una casa pudiera sentir algo, mucho menos soñar. Pero todo comenzó la primera noche que se mudó a una nueva vivienda, una casa antigua en las afueras de la ciudad, rodeada de un terreno seco y silencioso. Los vecinos decían que había pertenecido a una pareja mayor que murió con apenas meses de diferencia. Nadie la habitó por más de una década. Luis no creía en historias hasta que empezaron los sueños. La primera noche soñó que caminaba por su propia casa, pero sin muebles, sin color, sin vida. Todo era gris, como si estuviera dentro de una fotografía vieja. Al avanzar por el pasillo principal, sintió que las paredes vibraban, como si respiraran. En el sueño, un susurro emergía desde las grietas del techo.
Estoy despierta. Gracias a ti. Luis despertó sobresaltado, pero lo atribuyó al estrés de la mudanza. Sin embargo, la segunda noche del sueño fue más claro, más consciente. Volvió a verse la casa vacía, pero esta vez la estructura parecía moverse sutilmente, como si una fuerza invisible inflara y contrajera las paredes, imitando la respiración humana. El aire era pesado, denso, casi húmedo, y el susurro volvió. No te vayas todavía. Quiero mostrarte algo. Luis se giró hacia la puerta principal del sueño, pero esta estaba clavada en la pared, sin bordes, como si nunca hubiera existido. Las ventanas estaban selladas por completo. La casa no solo respiraba, la casa lo estaba encerrando. La tercera noche fue la peor. No soñó estar en una sala, ni en la cocina. Soñó que descendía una escalera que en la vida real no existía. Una escalera estrecha, larga, húmeda, iluminada por las bombillas viejas que parpadeaban como velas a punto de extinguirse. Cada escalón crujía como un hueso fracturándose. El sótano urínico era enorme, casi del tamaño de la casa entera. Ahí, en medio del espacio vacío, vio algo imposible. Su propio cuerpo, acostado en una cama de madera, dormido, inmóvil. Y alrededor del cuerpo, manos negras, delgadas, sin piel, emergían del suelo como raíces vivas. Agarraban sus tobillos con fuerza, arrastrándolos lentamente hacia una grieta oscura que pulsaba como un corazón gigante. Luis quiso correr hacia su cuerpo dormido, pero el piso del sótano se abultó como una ola, expulsándolo hacia atrás. El susurro ya no venía de las paredes, venía de abajo de la tierra. Quédate conmigo. Ya estás muy profundo para volver. Luis despertó con un grito ahogado y un dolor intenso en las piernas. Se destapó desesperado y vio lo que jamás imaginó. Marcas moradas, dedos alargados, rodeaban sus tobillos como si verdaderamente algo hubiera intentado arrastrarlo. A partir de esa noche, la casa cambió. Los muros crujían como si se expandieran. Las puertas vibraban sin viento. La temperatura bajaba drásticamente a las 3:15 am. Y todas las noches, justo al cerrar los ojos, Luis escuchaba una respiración lenta, profunda, moviéndose de habitación en habitación. No era su respiración, era la de la casa. Un vecino, al enterarse del insomnio y los ruidos nocturnos, le dijo una frase que Luis jamás olvidaría. Esa casa siempre tuvo un problema. ¿Cuál? Preguntó Luis. Sueña con quienes la habitan y a veces no la dejan salir del sueño.
Luis no ha dormido bien desde entonces, y cada vez que el sueño amenaza con ganarle, escucha esa misma voz, suave, casi maternal, arrollándolo desde dentro de las paredes. Vuelve al sótano. Aún no terminamos de soñar juntos. Desde adolescente, Samuel tenía un sueño que regresaba cada pocos meses. Se encontraba de pie en un pasillo inmenso, sin puertas visibles, sin ventanas, apenas iluminando con lámparas antiguas que colgaban del techo. El aire era pesado, lleno de un olor a humedad y metal oxidado. El sueño siempre empezaba igual. ¿Quién anda ahí?, preguntaba con una voz masculina, grave, que resonaba desde una distancia imposible. Samuel no respondía. Caminaba, pero cada paso hacía que las lámparas se apagaran detrás de él, una por una, como si algo lo siguiera muy de cerca. La tercera vez que tuvo ese sueño, la voz cambió su frase. No corras. No quiero volver a atraparte. Samuel despertó empapado de sudor, pero lo que lo aterrorizó ocurrió semanas después. En el sueño, las lámparas comenzaron a apagarse aún más rápido. La voz ya no venía desde lejos, venía desde atrás, muy cerca. Te encontré. Susurró justo a su oído. Él corrió con todo su ser, pero el pasillo parecía alargarse eternamente, como si tuviera vida propia. Cuando finalmente cayó al suelo, exhausto, sintió unas manos frías agarrar su cuello por detrás. Despertó ahogado, jadeando, pero no estaba solo. Su cama estaba llena de marcas de dedos, como si alguien hubiese intentado arrastrarlo mientras él dormía. Samuel jamás volvió a dormir sin luz. Un seguidor llamado Iván envió este mensaje. Hay un pasillo en mis sueños que no existe en mi casa, pero sé exactamente a dónde lleva. Nunca llego al final. Algo viene detrás de mí. Y una noche desperté y tenía la mano completamente morada, como si alguien la hubiera apretado muy fuerte. Desde hace meses, Claudia soñaba con la misma niña. No tenía más de 7 años, cabello largo y negro, piel tan pálida que parecía iluminada desde adentro. Lo más perturbador era la expresión de su rostro. Nunca sonreía, nunca lloraba, solo observaba. En el primer sueño, la niña estaba de pie en la esquina de la habitación onírica. Claudia despertó de inmediato, confundida, pero lo tomó como un sueño extraño. La segunda noche, la niña apareció de nuevo,
pero levantó una mano y señaló la ventana, sin hablar, sin moverse, solo señalando. La tercera noche, la niña señaló la puerta. La cuarta, señaló la cama donde Claudia soñaba que dormía. Era como si la niña tratara de advertirle algo, pero no sabía que. Una madrugada todo cambió. Claudia soñó que despertaba dentro del mismo sueño. Estaba acostada, pero la habitación no era exactamente la suya. Los muebles estaban fuera de lugar. El color de las paredes era distinto. Las sombras parecían demasiado densas, demasiado vivas. La niña estaba ahí, a su lado, tan cerca que Claudia podía sentir el frío que emanaba de su piel. Por primera vez, la niña habló. Tú no deberías estar aquí. La voz era suave, pero sonaba como si viniera desde un pozo profundo. Claudia sintió un escalofrío recorrerle toda la columna. ¿Qué quieres decir? Preguntó sin comprender por qué estaba respondiendo dentro del sueño. La niña dio un paso atrás y bajó la mirada. Parecía asustada, como si algo la estuviera vigilando. Este ya no es tu sueño. Las luces parpadearon. El ambiente se llenó de un olor metálico. Las paredes comenzaron a temblar, como si algo enorme se estuviera moviendo detrás de ellas. Claudia intentó levantarse de la cama, pero su cuerpo estaba paralizado. La niña fijó la vista hacia la puerta del cuarto y sus labios temblaron al pronunciar. Despiértate antes de que él llegue. Entonces toda la habitación se apagó. Un golpe fuerte hizo retumbar la puerta del sueño. La niña empezó a retroceder, asustada, como si temiera de que la puerta se abriera. Corre. Susurró. Y justo cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente, con un sonido grave, profundo, como madera desgarrándose, Claudia despertó. O eso pensó. Estaba sentada en el borde de su cama. No recordaba haberse movido. No recordaba haber abierto los ojos. La luz de la luna entraba por la ventana y en ese tenue resplandor vio algo que la dejó sin respiración. En la pared, justo donde la niña se situaba en los sueños, había pequeñas huellas de manos, como si una criatura de estatura baja hubiera estado apoyada ahí. Huellas hechas de polvo y algo oscuro, casi como ceniza o tierra húmeda. El ambiente era helado, demasiado helado para ser madrugada en su habitación. Claudia quiso levantarse, pero escuchó un rasguño suave debajo de la cama. Un sonido lento, pausado, como uñas arrastrándose por la madera. Se quedó inmóvil y entonces, muy despacio, una voz conocida susurró debajo de ella. Él ya viene. Claudia retrocedió hasta quedar pegada en la pared.
temblando, pero lo más aterrador ocurrió cuando cerró los ojos. La niña estaba parada en la esquina de su habitación. La misma niña, con el mismo vestido, con la misma piel pálida. Pero no miraba a Claudia, miraba hacia la puerta, con miedo real, con ese miedo humano. Y en ese instante, la puerta comenzó a abrirse sola, apenas unos centímetros, lo suficiente para que una mano delgada, huesuda, se apoyara en el marco desde afuera. La niña levantó un dedo hacia sus labios, pidiendo silencio. Luego señaló a la ventana. Y cuando Claudia parpadeó, la niña había desaparecido. Esa noche, Claudia no durmió, ni la siguiente, ni por varios días. Lo peor es que cada amanecer, nuevas huellas pequeñas aparecían en diferentes paredes, siempre en dirección a su habitación, siempre más cercas. Y a veces cuando intenta conciliar el sueño, escucha pasos muy ligeros recorriendo el pasillo, los pasos de una niña. Pero otras veces, los pasos son más pesados, más lentos, más profundos, como si alguien o algo estuvieran entrando en sus sueños. Comunidad, hemos llegado al final, al último respiro de esta noche, donde los sueños dejaron de ser sueños. 6 historias, 6 presencias, innumerables sombras. Dicen que el sueño es el único momento del día donde bajamos la guardia, donde dejamos la puerta abierta para que lo que sea que viva más allá de nuestra conciencia pueda entrar. Algunos lo llaman imaginación, otros lo llaman estrés, pero quienes han sentido una mirada dentro del sueño, quienes han escuchado un susurro que los acompaña al despertar, esos saben que no estamos solos ni siquiera cuando cerramos los ojos. Esta noche escuchaste testimonios reales, personas que no duermen con la luz apagada, personas que sienten a alguien sentado en la cama mientras sueñan, personas que despiertan con marcas, con huellas, con respiraciones que no les pertenecen. Tal vez tú, que estés escuchando esto ahora, también tengas un sueño recurrente, una casa que no existe, un pasillo interminable, o una figura que siempre está de pie en la esquina, o tal vez una voz que te llama por tu nombre cuando duermes. No ignores esos detalles. El subconsciente tiene una forma curiosa de advertirnos y a veces incluso de protegernos. Antes de cerrar este episodio, quiero que escuches algo. Durante la grabación, varios oyentes han reportado que sienten cambios en sus sueños. Después de escuchar relatos como estos, sueños más largos, más nítidos, más invasivos. Alguien alguna vez escribió: después de tu episodio sentí que alguien me estaba esperando al cerrar los ojos. Quizás sea una coincidencia, o quizás no. Pero una cosa es segura,
Lo que sueñas también puede soñar contigo. Comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos vemos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.